La mancha más negra en la historia del deporte español es, sin duda, la estafa que se produjo en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000. En esos Juegos Paralímpicos España presentó un equipo de baloncesto paralímpico que incluía 10 componentes que no eran discapacitados intelectuales. En esas Olimpiadas España ganó el oro, pero el problema es que un tiempo después se demostró que todos los jugadores españoles, excepto 2, no tenían ningún tipo de discapacidad intelectual. Aparte de, por supuesto, tener que devolver el oro, el escándalo y la imagen que España dio fue terrible. La verdad había salido a la luz. La verdad salió a la luz. Y la primera epístola de Juan es una carta que ayuda a que la verdad espiritual, la realidad espiritual de nuestro interior salga a la luz. Y en este sentido escribe Juan, cuando escribe esta carta, fíjate, primera de Juan, capítulo 5 y versículo 13, y este es el propósito del libro, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que, fíjate el propósito, sepáis que tenéis vida eterna, para traer garantía, para poner a examen la realidad espiritual de nuestras vidas. Y en el texto que estudiaremos esta tarde, Juan escribe a un grupo de iglesias que han sufrido el ataque de falsas enseñanzas acerca de Cristo, acerca del Evangelio mismo, acerca de la vida cristiana. Y en este fragmento que vamos a estudiar en esta tarde, les está escribiendo acerca del amor a los hermanos. Y en la sección justo anterior que estudiamos en la vez pasada, en el capítulo 2, Juan ha enseñado que el creyente demuestra que es creyente porque obedece los mandamientos de Dios. Y en el fragmento de esta tarde, versículos 7 al 11, Juan va a continuar escribiendo y va a enseñar que el que es nacido de nuevo, el que es creyente, tiene amor a los hermanos. Leamos juntos, primera de Juan, capítulo 2, los versículos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Estos versículos nos enseñan que el amor que uno tiene o que no tiene hacia Cristo y su iglesia, esto es, hacia Cristo y hacia sus hermanos en la fe, es una muestra clara, es una muestra evidente de si una persona es verdaderamente creyente o no lo es. Si dices que amas a Cristo, entonces la consecuencia es amar a quien Cristo ha salvado. Y en estos 5 versículos, Juan, que es el autor de la carta, da 3 pinceladas del amor de un creyente hacia sus hermanos. 3 pinceladas de un amor, de una forma de amar que solo es posible si estás en Cristo, si has nacido de nuevo. Primera pincelada está en el versículo 7 y decimos: amar es un mandato antiguo. Amar es un mandato antiguo. Fíjate, versículo 7. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio.
El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Fíjate, Juan está escribiendo a sus amados. Les llama así, y el hecho de que les llame así ya nos da una idea de que el Juan que escribe, ya anciano de edad, es un Juan amoroso, que muestra amor para con sus hermanos en Cristo. Y Juan les dice que ese mandamiento del que va a hablar es un mandamiento antiguo. Ellos lo conocen, porque dice el texto que lo han tenido desde el principio. Y Juan continúa hablando, aclarando que el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Así termina el versículo 7. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Bueno, intentemos de forma breve dar una explicación a esta idea. Dice ahí, la palabra que habéis oído. Y esto se está refiriendo al evangelio que le fue predicado bien por Juan, bien por otros creyentes. El evangelio que él mismo, Juan, había recibido de Cristo. Y Juan les dice, mirad, no os estoy escribiendo algo nuevo, algo que os sea novedoso, sino que os estoy contando algo viejo, algo que es lo suficientemente antiguo para que lo hayáis tenido desde el principio. Y de lo que está hablando aquí es de la palabra sobre el amor, sobre el amarnos unos a otros. Y esto, claro que es viejo. Esto no es nada nuevo. Esto viene de hace mucho, mucho tiempo. Se remonta aún a su experiencia como judíos, porque ya en el Antiguo Testamento la ley del amor fue establecida por Dios en términos inequívocos. Recuerda Levítico 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así fue desde el principio. Lo sabían incluso antes de ser cristianos si tenían antecedentes judíos. Pero de forma más concreta, de forma más específica, lo que Juan está dándonos a entender aquí, cuando usa el término principio, esa palabra que aparece ahí desde el principio, realmente está apuntándonos al comienzo de su salvación, el comienzo de su vida cristiana, el momento a partir del nuevo nacimiento. No está tanto hablando desde el comienzo en Génesis o desde el principio cuando Dios le da la ley a Moisés, que sí, claro que es antiguo, pero aquí Juan está apuntando más bien al comienzo de su vida como creyentes. Y Juan dice que los destinatarios de esta carta, que lo habían oído desde el principio, es decir, desde el comienzo, desde el inicio de su vida cristiana, desde el momento en que el Señor les salvó. Y esta es la realidad, queridos hermanos y amigos. Desde el momento en el que somos salvados por Dios, por la gracia de Dios, Dios nos da un nuevo corazón y el creyente tiene una nueva forma de amar. Un amor que va creciendo más y más a medida que crecemos en conformidad con Cristo. Ahora tenemos amor por Dios, amor por Cristo, amor por el Espíritu Santo y por supuesto debemos tener amor también por los hermanos. Aquellos a quien Juan le escribe esta carta ya están a este lado de la cruz, están bajo el nuevo pacto y dice que lo sabían desde el principio. Juan afirma aquí que eso era parte de la doctrina apostólica. No era nada nuevo. Fíjate, final del versículo 7. Desde el principio, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Lo habéis escuchado con vuestros propios oídos. Así que debéis estar marcados, como el párrafo anterior, por la obediencia y ahora por el amor. El Señor mismo había aludido a estas realidades del Antiguo Testamento. Recuerda esa gran pregunta en Mateo capítulo 22, los versículos 36 al 40. Ahí le preguntan al Señor Jesús y le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, el verdadero creyente obedece el mandamiento de amar a Dios y como consecuencia ama al prójimo como nunca antes lo había hecho. Antes de ser cristiano era imposible, no podía. Así que el amor a Dios y el amor a los hermanos siempre ha sido el centro del mensaje de Dios desde el principio. Y esto es lo que nosotros, como creyentes, si estamos en Cristo, recibimos desde el momento de nuestra salvación. Ese amor, ese mandato de amar, esa forma de amar, es parte de nuestra nueva vida en Cristo. Así que, en primer lugar, y esta es la primera pincelada, amar es un mandato antiguo. Veamos la segunda pincelada. Versículo 8. Amar es un mandato nuevo. Ahora llega el versículo 8 y Juan da otra vueltecita. Riza el rizo un poco más, porque fijaos lo que dice el versículo 8 de primera de Juan 2. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Entonces, he aquí la cuestión. Aclárate, Juan. ¿En qué quedamos? ¿Es un mandamiento antiguo o es nuevo? ¿Es del pasado o es actual? Bueno, la respuesta es tal cual. Es antiguo porque Juan no está diciendo nada nuevo. Lo acabamos de ver en el versículo 7. Ahora, es también nuevo porque Jesús le dio un nuevo sentido en sí mismo al vivir en esta tierra. Fíjate que dice ahí, el cual es verdadero en él. Y verdadero, esa palabra verdadero, nos expresa la idea de que Jesús lo manifestó, de que es real, es genuino, es palpable en la persona de Cristo. Es un mandato nuevo en Cristo. ¿De qué forma es nuevo en Cristo? Bueno, Jesús toma la enseñanza del Antiguo Testamento y la lleva al más extremo nivel de la obediencia, una obediencia que es perfecta y que es sacrificada. Es nuevo en Cristo porque Él mismo lo manda. Es nuevo en Cristo porque Él sirvió de ejemplo supremo. Mira conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y son versos verdaderamente muy conocidos por todos. Pero ahí dice Juan, en el capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. Fíjate cómo yo os he amado. Mi ejemplo, mis pasos. ¿Cómo nos ha amado Cristo? Bueno, esta es una gran pregunta. Y responder a esto es responder a la mayor manifestación de amor conocida. Porque el Señor nos ha amado de muchas formas, pero la mayor demostración de amor por los suyos la vemos en Juan capítulo 15, versículo 13, que dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y esto es verdaderamente lo que Cristo mismo hizo. Recuerda, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nuestro pecado. Así que es un mandato nuevo porque solo gracias a su vida perfecta, gracias a su perfecto sacrificio en la cruz, gracias a su resurrección, el creyente es que puede nacer de nuevo. Y es entonces que el Espíritu Santo provee ese amor que es sobrenatural en nosotros, sus hijos. Recuerda, Gálatas 5 está hablando ahí del fruto del Espíritu y en el versículo 22 habla de cuál es el primer fruto del Espíritu. Y dice, el fruto del Espíritu es amor.
Y Jesús es el mayor ejemplo de amor a Dios, de amor al prójimo, y lo ejemplifica hasta lo sumo con su propia muerte y muerte de cruz. Pero sigue el versículo 8 de Primera de Juan y dice que es verdadero en Él y en vosotros. Y en vosotros. Y esto nos lleva a meditar que este antiguo y nuevo mandamiento, que es expresado en Cristo, ahora también nace en el creyente. Y el creyente lo va a poner en práctica. Lo debe llevar a la práctica. Los creyentes mostramos que somos creyentes cuando llevamos el amor a la práctica. Juan 13:35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y sigue Juan en el versículo 8 y dice ahora, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Antes había tinieblas, pero ahora hay luz en Cristo. Cristo inicia un proceso de victoria sobre el pecado y sobre la muerte, hasta el punto que las tinieblas van pasando. Este mundo va a pasar, toda su hostilidad, todo su pecado. Y la luz verdadera, que es Cristo, ha llegado para quedarse y para llamarnos a amar al hermano como Él nos ha amado a nosotros. Ahora, amar es algo más que decirlo. Es algo más que decir, te amo, te quiero. Dios nos ha dado en Cristo un corazón capaz de amar de una manera sobrenatural a nuestros hermanos. No es un amor cualquiera, sino que es un amor cuyo ejemplo supremo es Cristo. Y debemos meditar en esto. ¿Cuándo fue la última muestra de amor sacrificado por tu hermano, por tu hermana en Cristo? ¿Estamos amando con el amor de Cristo? Somos llamados a esto, a amar a nuestros hermanos con un corazón puro, como Cristo, de quien recibimos este amor. Cristo es el ejemplo supremo de amor. Y si tú estás en Cristo, ahora este amor debes llevarlo a la práctica. ¿Cómo es el amor del creyente a sus hermanos? Bueno, es un amor que en primer lugar es un mandato antiguo, es un mandato nuevo en segundo lugar, y veamos ahora la tercera pincelada, que la encontramos en los versículos 9 al 11. Y esta tercera pincelada es que es un amor que muestra la realidad del corazón. Es un amor que muestra la realidad del corazón. Fíjate, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Se suele decir que en el término medio está la virtud. Y aunque ese dicho puede tener una aplicación en determinadas circunstancias de la vida, la realidad es que esto es todo lo contrario lo que dice Juan aquí. Aquí no hay ningún término medio. No hay nada que se le parezca al término medio. Está diciendo o amas o aborreces. O andas en la luz o andas en las tinieblas. Y Juan está hablando de una forma de vivir, de un estilo de vida. Es decir, o vives amando o vives aborreciendo. Versículo 9 de nuevo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Uno no puede decir que cree en Jesús, pero aborrecer a su hermano. Claro, uno puede decir lo que quiera, pero si sus hechos revelan, sacan a la luz un estilo de vida pecaminoso, entonces está diciendo otra cosa. Es un mentiroso. Y si en el párrafo anterior aprendimos que una confesión de fe sin obediencia
es nula, es vacía. Ahora vemos que una confesión de fe sin amor es falsa, tampoco vale para nada. Y esa palabra que aparece ahí, aborrece, la usa 5 veces Juan en esta carta, 21 veces en total en sus escritos, y la usa para manifestar que aborrecer, odiar, es el fruto de alguien que no tiene a Cristo. Es el fruto de alguien que no es creyente. Aborrecer proviene del mal. Es odiar, es ser hostil. Implica la idea de dañar al otro y separarse. Y esto es lo que probablemente los falsos maestros, los seguidores de estos falsos maestros, estaban haciendo contra él y contra los hermanos a los que le estaba escribiendo. Estos falsos maestros, debido a su falsa perspectiva de Cristo, debido a su falsa perspectiva del pecado, vivían una vida totalmente carnal, daban lugar al pecado y, por supuesto, eran propensos al odio. Un odio que estaba revelando que aunque llamaban a otros hermanos, verdaderamente no eran creyentes. En realidad no estaban formando parte de la iglesia de Cristo. No podían amar porque aún no eran salvos. Mira al final del versículo 9. Está aún en tinieblas. Ellos no son salvos verdaderamente. No son salvos realmente. Y bueno, esto es fácil de entender cuando pensamos en que alguien que no es creyente aborrece u odia a otra persona. La pregunta ¿es posible que tú y yo, como creyentes, lleguemos a aborrecer a nuestro hermano también? Debemos de tener cuidado. Porque cuando no estamos amando al hermano como a nosotros mismos, cuando no nos sacrificamos por el otro como Cristo lo hizo por nosotros, para Juan eso también es aborrecer. Deja un ejemplo muy práctico en el capítulo 3, versículo 17 de esta misma carta. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Y debemos orar para que el Señor nos ayude en esta tarea compleja y difícil. Orar para que el Señor nos moldee y seamos un poco más como el hermano que aparece en el versículo 10. Fíjate, el que ama a su hermano, versículo 10, capítulo 2, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Este es el patrón a seguir. El que ama a su hermano. Y es curioso porque esta es la primera vez que aparece la palabra amor en este párrafo que estamos tratando. Aunque llevamos un buen rato hablando de esto. ¿Qué significa amor en este contexto? Bueno, es una palabra infravalorada hoy en día. Se nos presenta muchas veces como algo, como un regalo precioso, envuelto con un papel muy bonito, pero que por dentro está vacío, no tiene nada. Aún para el mundo es un sentimiento que va y viene. Y dicen, se acabó el amor y ya no hay más. Mucha gente en el mundo piensa que amar es que hagan lo que a mí me gusta, que digan lo que a mí me gusta, que me toleren como yo soy. Y por desgracia, esta idea es la que muchos creyentes también entienden del amor cristiano. Pero es Cristo quien define el amor, no los cristianos. ¿Y qué es el amor de acuerdo con la palabra de Dios? Bueno, debemos tener una perspectiva bíblica del amor. Y de forma rápida, el amor bíblico es preferir al hermano hasta el punto en que haces o dejas de hacer algo por su bien, por no hacerle daño. Es preferir al otro. Es llegar al punto en que pones tu vida por el hermano, como Cristo hizo, 1 Juan 3:16. Es perdonar, es ser pacientes,
Es no tomar en cuenta el mal recibido, como dice 1 Corintios 13. Es poner en práctica aquello de los unos a los otros, edificarnos unos a otros, llevar las cargas unos de otros, confesar el pecado los unos de los otros. Pero también es amar cuando confrontamos el pecado de nuestros hermanos. Esto es el verdadero amor. Este es el amor bíblico. Y según vamos obrando en este sentido, se muestra la realidad de nuestro corazón. Quien se esfuerza por obedecer y tener este tipo de amor, dice el versículo 10, que permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Esto es que está perseverando en Cristo, en guardar su palabra, y esto va a causar que no haya causa de tropiezo en él. Vamos a evitar que otros pequen. Vamos a evitar inducir, llevar a otros al mal. Todo lo contrario a lo que pasa en el versículo 11, fíjate. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Fijaros qué contraste. Juan vuelve al ejemplo del versículo 9 y dice que quien odia al hermano, quien aborrece al hermano, está revelando la realidad de su corazón. Está en tinieblas. Y cuando alguien está en tinieblas, no puede obrar de otra forma que en tinieblas. Y aunque piense que está conduciéndose bien, que todo le va bien, lo que dice Juan es que no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Son ciegos que están guiando a otros ciegos. No aman, porque verdaderamente no han experimentado el amor de Cristo. No tienen el amor de Cristo y no pueden amar con el amor de Cristo, porque esto está reservado a los que son de Cristo. Así que el amor que uno tiene o no tiene hacia Cristo y su iglesia es una clara muestra de si una persona es verdaderamente creyente o no lo es. Si dices que amas a Cristo, entonces la consecuencia natural es amar a tus hermanos en Cristo. Ahora, si por el contrario vives haciendo las cosas mal, vives convocando a jugadores que no son aptos para el equipo, entonces, tarde o temprano, la verdad va a salir a la luz. Meditemos en estas verdades. Primero de todo, es imposible amar verdaderamente sin ser salvo. No puedes. Entonces tienes una urgencia mucho mayor que aprender a amar. Tienes que ir a los pies de Cristo, reconocer tu pecado, confesarle como Señor y Salvador. Y es que entonces vas a experimentar el verdadero amor en Cristo. Si no estás en Cristo, no puedes amar verdaderamente. Es un intento que irremediablemente va a fracasar. Ahora, si estás en Cristo, tenemos que recordar que el Padre, que Dios Padre nos amó primero, que Él envió al Hijo y que ha dado una nueva dimensión al amor con su propia vida. Recuerda Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Y estábamos muertos, viviendo conforme al príncipe de la potestad de este mundo, pero ahora tenemos vida en Cristo, salvos por gracia. Bueno, ¿es tan importante esto? Dice Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Cómo lo van a saber? Si os amáis los unos a los otros. Lo sabrán porque esa es la prueba. Todos lo sabrán gracias a vuestro amor mutuo. ¿Qué clase de amor? Ese amor humilde, abnegado, ese amor sacrificial que se inclina y sirve. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué tremendo ejemplo. Amar a Dios se eleva por encima de todo lo demás y amarse unos a otros se eleva por encima de todo lo demás.
El amor es el mandamiento supremo. El amor, entonces, se convierte en un deber supremo para el creyente. Y por tanto, también el amor se convierte en la prueba suprema de nuestra salvación. ¿Cómo estás mostrando la realidad de tu corazón por medio del amor a los hermanos? ¿Estás creciendo en amor por mis hermanos en la fe? ¿Amo aún a ese hermano que no es fácil de amar? Que el Señor nos ayude y permita que podamos examinar la realidad de nuestro corazón a la luz de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias por tu grande amor. Amor, Señor, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste nueva vida juntamente con Cristo. Gracias, Señor, por la obra de salvación en nuestras vidas. Gracias por poner un corazón nuevo. Gracias, Señor, por darnos la capacidad de amar de una forma sobrenatural, de amar a Dios, de amar a nuestros hermanos. Señor, y rogamos que esta pueda ser una realidad en nuestra vida. Que el amor a ti, Señor, y a nuestros hermanos sea una marca, una prueba evidente, una prueba característica de una vida transformada. Señor, y cuánto hay que seguir moldeando. Pero rogamos, Señor, que sigas haciendo la obra en nosotros, que sigas, Señor, moldeándonos, adecuándonos, Señor, a la imagen de nuestro Salvador, de Cristo. Señor, y que en la medida que nos amamos los unos a los otros, también, Señor, el mundo, aquellos que nos rodean, puedan conocer que somos tus discípulos. Y oramos, Señor, rogando que tú obres en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.